diciendo que necesitábamos plantear una nueva ecuación para igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas. Porque esta ecuación, en esta ecuación tenemos 3 incógnitas y podríamos tener al máximo 2. Entonces no la puedo resolver. Eso significa ver al punto B desde otro lugar. ¿Cuál era el lugar? Y el punto 4. ¿Por qué? El punto O4, sí. ¿Por qué? Porque el punto B también le pertenece al eslabón 4. Y este eslabón es un eslabón que está relacionado con el bastidor. ¿Por qué? Porque es el balancín. Entonces, está rotando respecto del punto 4. Por lo tanto, conozco algo del punto 4. ¿Qué es lo que es? Que su velocidad con el eslabón 2. Entonces, al plantear la ecuación de diferencia de velocidades, lo vamos a hacer con un sistema auxiliar colocado en O4. Entonces, la velocidad de este punto, vista desde mi sistema absoluto, puesto en O4, es igual a la velocidad absoluta del punto 4, ¿sí? Que en este caso vale 0, porque su velocidad vale 0, porque es bastidor, más la velocidad relativa que tiene el punto B respecto al punto 4. ¿Qué es esta? La parte de rotación, es decir, cómo rota, cómo se traslada el punto B debido a la rotación del eslabón 4. ¿Qué sigue? Sigue una trayectoria circular alrededor del punto 4. ¿Ah? Entonces, de estos dos términos, el que queda es la parte debida a la rotación. El debida a traslación vale 0. Y como 4 es un punto del bastidor, este valor, esta velocidad que era relativa pasa a ser absoluta. Entonces, la velocidad relativa de B respecto de O4 es igual a la velocidad absoluta de B vista desde mi sistema absoluto. ¿Ah? Vuelvo a recordar, BO4 es la velocidad relativa de B vista de O4, o sea, desde mi sistema auxiliar, que también está puesto, el origen del sistema auxiliar está puesto en O4. Relativo coincide con el sistema absoluto en este caso. Entonces, por eso, la velocidad relativa es igual a la velocidad absoluta. Y ahí podemos ver, ¿qué cosa? Una de las incógnitas que tenía este vector en la ecuación anterior. O sea, yo no podía ver desde O2 qué dirección y qué módulo tiene este vector. El vector correspondiente al punto B mirado desde mi sistema absoluto. Pero si ahora miro a B desde este punto, ahí sí veo que su velocidad, este punto, desde el sistema absoluto, no puede hacer otra que una trayectoria circular alrededor de O4. Por lo tanto, este vector va a tener una dirección que está definida por esta línea PP, ¿ah? Que va a ser como tangente a la trayectoria que sigue el punto B cuando el eslabón 4 rota. Y bueno, entonces, otra vez se cortó, Dios. No se cortó, lo que he hecho es no grabar. No, está bien. Sí, perdón. Entonces, la ecuación que vamos a tener
es, de vuelta, le vuelvo a repetir, es esta ecuación, que es igualar a esta ecuación, o sea, la velocidad de B mirada desde O2 con la velocidad de B vista desde O4. Entonces, lo que vamos a tener es una ecuación que no está escrita aquí, desgraciadamente ya lo vamos a modificar, pero sería B sub BO4, que ¿cuánto vale? Omega de BO4 vectorial, el radio de BO4, ¿sí? ¿Igualado a quién? ¿Igualado a quién? A B sub A más esta velocidad que es omega de AB vectorial R de B respecto de A. Esto lo vamos a ver bien en los problemas, de cualquier manera. ¿Ah? Pero esa es la ecuación que vamos a escribir finalmente. ¿Mm? Y es la que vamos a resolver. ¿Por qué? Y porque ahora este vector lo conozco en dirección. ¿En qué no lo conozco? En módulo, porque depende de omega. Y el omega es la omega de esta barra. Por lo tanto, no voy a saber el módulo de ese vector, pero sí su dirección. Ahora, ¿qué es la dirección de la línea PP? ¿Mm? ¿Y cuál es la otra incógnita? Y también el módulo de este vector, porque no conozco el omega de la barra 3. Pero sí conozco su dirección, que es la dirección perpendicular a la barra 3. O sea, a la distancia que separa el punto B del punto A. ¿Mm? Entonces ahora sí voy a poder hacer el trazado. Ese trazado gráfico, vectorial, conociendo teniendo como incógnitas solamente dos parámetros que son las velocidades angulares de la barra 3 y de la barra 4. Bien, ¿cómo comenzamos a trazar esto? Comenzamos trazando el vector de la ecuación, que es el totalmente conocido. Y es justamente el vector correspondiente a la velocidad lineal del punto A. Este vector lo conozco completamente. ¿Por qué? Y porque es el vector que tiene que ver con el eslabón que recibe todos los datos. Entonces, de ese vector conozco módulo, conozco dirección, conozco sentido y conozco punto de aplicación. Entonces, este vector vamos a comenzar trazándolo en el plano como un vector. Vamos a trazar una línea en el plano que tiene que tener la dirección de ese vector. ¿Cuál es la dirección de este vector? El de la perpendicular a esta barra, a la barra 2. Entonces, este vector vamos a trazar primeramente como vamos a ver en los problemas, acá no lo hemos hecho, pero en los problemas ya lo van a ver, vamos a trazar una línea que define la dirección del vector velocidad de A, que es la perpendicular a la barra 2. Sobre esa línea vamos a elegir un punto como punto de aplicación, cualquiera, y que me va a definir el cero de velocidades. Este cero de velocidades es también la imagen de quién, o sea, la imagen de qué elemento del mecanismo. Es la imagen del bastidor, porque en la cinemática el eslabón bastidor es el eslabón que tiene velocidad cero, por lo tanto va a estar representado por un punto que representa toda la velocidad cero. Entonces este punto de aplicación es el punto que representa la velocidad cero, por lo tanto representa un punto del bastidor, o a todos los puntos del bastidor.
A partir de ese punto vamos a trazar un vector que su longitud nos va a dar el módulo de este vector velocidad. ¿Cómo lo vamos a representar? Y mediante una escala, como ya vamos a ver. Yo voy a elegir una escala en donde voy a decir tantos centímetros representan tantos metros por segundo. Entonces, acá voy a representar en centímetros tantos metros por segundo. ¿Sí? Entonces voy a representar un vector que va a tener la dirección, como dije, el sentido se lo doy yo en función del omega, ¿sí? El punto de aplicación lo elegí, y el módulo se lo estoy dando con tantos centímetros que representan tantos metros por segundo. Bien. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda aquí? Y me queda trazar estas dos direcciones. Entonces acá siempre yo les digo lo siguiente, y se los voy a repetir cuando resolvamos los problemas, pero fíjense, esto es una ecuación en la que intervienen tres vectores, y esto es una igualdad, quiere decir que este vector debe ser igual a la suma de estos dos vectores. Esto reflejado en un trazado gráfico me tiene que dar una figura. ¿Y cómo va a ser esa figura de entrada? Esa figura, ¿cómo va a ser? Y tiene que ser una figura cerrada. ¿Estamos? Porque esto es una igualdad. Dice que este vector es igual a la suma de estos dos vectores. Entonces, la representación gráfica de esta ecuación me tiene que dar una figura cerrada. Y si son tres vectores, ¿qué me van a dar? ¿Qué figura me va a dar? Y un triángulo, básicamente. Bien. Entonces, cuando yo termine de trazar esto, me tiene que dar un triángulo. Ahora, si analizamos, yo tengo de ese triángulo, yo conozco todo referido a un lado, y es justamente la velocidad de A. Sé el módulo de ese lado, los puntos vértices, conozco dos vértices, porque este va a ser un vértice del triángulo y este va a ser otro vértice del triángulo, que va a resultar de ese trazado. Y que son los puntos por los que tienen que pasar las direcciones de los otros dos, de las otras dos velocidades. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en la intersección de estas dos direcciones que representan estas dos velocidades, o sea, la velocidad absoluta de B y la velocidad relativa de B respecto de A, me den en la intersección de esas dos direcciones el tercer vértice del triángulo que se va a formar. Y a su vez los módulos de los vectores que van a estar representados por los lados de ese triángulo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que hemos trazado este lado, ¿sí? Y respetando lo que dice esta ecuación, a este vector le tengo que sumar este vector. Por lo tanto, por el extremo donde termina el vector velocidad de A, voy a trazar la dirección que representa la dirección de la velocidad relativa de B respecto de A. ¿Eh? Entonces ahí tengo trazada la dirección. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Por el origen del vector B sub A, vamos a trazar la dirección de la velocidad que representa el movimiento de B respecto de O4. O sea, este vector velocidad de B, que es este mismo vector. Donde se corten estas dos direcciones, ahí va a estar el tercer vértice y por lo tanto los módulos de los lados que representan a los otros dos vectores. Por un lado este vector, este lado que tenemos acá va a representar a la velocidad de B respecto de A, y este lado de acá va a representar a la velocidad de B respecto
respecto de O4, o sea, a la velocidad de B. Bien, entonces ahí tenemos trazado. ¿Por qué trazamos la velocidad que representa a esta velocidad por el 0? ¿Y por qué es una velocidad absoluta? Todas las velocidades absolutas tienen que pasar por el 0 de velocidad. ¿Por qué? Porque el 0 representa al bastidor, y el bastidor es el sistema absoluto. Por lo tanto, todas las velocidades que son absolutas en la ecuación tienen que pasar por el 0. Las velocidades relativas, que son va a pasar, como hemos visto, por el extremo del vector velocidad de A. Y respetando, como dije, la ecuación planteada. O sea, a la velocidad de A le tenemos que sumar el vector velocidad relativo para que nos dé como resultado el vector velocidad de B. Eso es lo que debemos hacer valer en el momento que tenemos que definir los sentidos, porque acá hemos encontrado los módulos, ahora tenemos que darle los sentidos a los vectores. Entonces, ¿qué vamos a respetar? Y bien, la ecuación planteada. Entonces, a la velocidad de A le sumamos la velocidad relativa de B respecto de A, y eso me da la velocidad de B. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, como yo les dije, que el punto de aplicación de la velocidad relativa de B respecto de A es donde termina la velocidad de A. Y el sentido está dado por respetar la ecuación correspondiente. Y la velocidad de B, no, como es una velocidad absoluta, no podía ser otra que el 0 de velocidad. Y el sentido está dado porque tiene que cumplir con la ecuación correspondiente. O sea, este vector es el resultado de sumar este vector más este vector. Eso es lo que dice la ecuación. Ahora, nosotros mentalmente tomamos este vectorcito, y lo llevamos, lo trasladamos ¿hasta dónde? Hasta el punto B. Y lo aplicamos ahí. ¿Qué representaría esto? La velocidad relativa del punto B rotando respecto al punto A. Nada más. Ese punto ahí. Y si tomo este vector, velocidad de B, y lo traslado mentalmente al punto B, que es el punto de aplicación, ahí este vector me representa la velocidad absoluta del punto B visto desde mi sistema absoluto. O sea que este vector es lo que ve cómo se mueve el punto B, ¿sí? El observador puesto en el origen del sistema absoluto. Este vector, velocidad de B respecto de A, es la velocidad que ve un observador puesto en el origen del sistema relativo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, una vez que hemos llegado a obtener este trazado vectorial, hemos encontrado ¿qué cosa? Las velocidades lineales. Las velocidades lineales del punto B. Pero, ¿qué es lo que no conocíamos? ¿Por qué no podíamos trazar estos vectores? ¿Por qué lo tuvimos que trazar con direcciones nada más y no con módulos? Y porque no conocíamos el módulo justamente. ¿Y qué es lo que no conocíamos? El omega. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir este vector que está en centímetros, lo vamos a multiplicar o lo vamos a dividir por la escala que hemos utilizado para dibujar este vector, la misma escala. Entonces vamos a transformar tantos centímetros a metros por segundo. Una vez que tengo los metros por segundo, con la ecuación de escalar de la velocidad, que dice que la velocidad es igual al omega por el radio, vamos a despejar el omega y vamos a dividir la velocidad en el radio. Entonces, mido este vector en centímetros, lo multiplico por la escala para que me dé metros por segundo,
lo divido en el radio y me va a dar ¿qué cosa? El omega 3, el omega 3 de esta barra. Lo mismo con esta velocidad. Mido este vector, lo multiplico por la escala para transformar centímetros en metros por segundo, lo divido en el radio correspondiente, que es la longitud del eslabón balancín, 4, y obtengo la velocidad angular, el módulo de la velocidad angular omega 4, que es lo que no sabía. Entonces, hasta el momento, ¿qué hemos calculado? Hemos obtenido, a partir del conocimiento de la velocidad angular de entrada de este eslabón y toda la geometría, ¿sí? Hemos obtenido la velocidad angular del eslabón 3, la velocidad angular del eslabón 4, la velocidad lineal del punto A y la velocidad lineal del punto B. ¿Qué nos estaría quedando? Y nos estaría quedando la velocidad del punto C, que también dijimos que lo necesitaba. Si ustedes ven, nosotros no nos fuimos al punto C de entrada para calcular. Una vez que encontramos la velocidad de A, no nos fuimos al punto C, sino que nos fuimos al punto B. Esto no fue algo caprichoso. ¿Por qué? Y porque, como hemos visto, yo necesitaba ir primero al punto B, porque es un punto que está articulado, en este caso, con otro eslabón, y esto me ha permitido llegar a resolver mi problema. Si yo me hubiese ido, antes que ir al punto B, me hubiese ido al punto C, no hubiese podido resolver el problema, porque no tenía cómo hacerlo, no tenía el omega de esta barra, y no iba a poderlo resolver. Lo hemos podido resolver porque nos hemos ido al punto B, que es un punto que le pertenece tanto al eslabón 3 como al eslabón 4. Y esto nos ha permitido plantear ecuaciones para poder resolver primero mi cuadrilátero básico, que está representado ¿por qué? Por las líneas esquemáticas que representan las distancias que hay entre los pares cinemáticos, o sea, las juntas que conforman a este mecanismo. Una vez que resolvemos las velocidades angulares de todos los eslabones, ahora yo puedo resolver la velocidad de cualquier punto que pertenezca a cualquier eslabón. Una vez que ya conozco las velocidades angulares, resulta muy simple determinar la velocidad de cualquier punto, como el punto C, por ejemplo, perteneciente a este eslabón 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aplicando la misma ecuación. Entonces, el punto C es un punto que le pertenece al eslabón 3, así como B pertenece al eslabón 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y vamos a plantear la ecuación de diferencia de velocidades. Pero ahora, para el punto C, yo podría entrar por el mecanismo a través del punto B, o lo puedo hacer a través del punto A. Llegar al punto C, ya sea por la izquierda o por la derecha. O a través del punto B o a través del punto A. ¿Por qué? Porque ya conozco cómo se mueve este punto o este punto. Entonces, me es indistinto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y vamos a seguir, ya que estamos usando el punto A como punto de referencia, vamos a seguir con él. Entonces vamos a plantear, vamos a colocar el sistema auxiliar en A, y vamos a plantear la ecuación. Ya termino, chicos, con esto. La ecuación relativa correspondiente. Entonces, vamos a decir, la velocidad de este punto es la que tiene este punto más la que tiene este punto respecto de este. Entonces, la velocidad de C es la velocidad que tiene el punto A en su trayectoria circular alrededor del punto O2, más la velocidad relativa que tiene el punto C respecto al punto A. La velocidad de A, vuelvo a recordar, es
la velocidad de traslación del punto A siguiendo una trayectoria circular alrededor de O2 debido a la rotación del eslabón 2. Y la velocidad de C respecto de A es la velocidad que tiene el punto C debido a la rotación del eslabón 3. O sea, este punto va a seguir una trayectoria circular alrededor del punto A. Es como mentalmente romper esta junta, al punto A hacerlo bastidor, parte del bastidor, entonces este eslabón rota solamente respecto al punto A. Eso lo representa esto. Entonces, en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas puedo tener? Dos nada más. Dos nada más, como siempre. Este lo conozco completo lo conozco, por lo que ya dijimos antes. Y este, ¿cómo lo conozco? Y como vamos a ver, lo conozco completo también, porque ¿cuánto vale esto? Vale omega de la barra, omega 3, que ya lo conozco, porque lo conocí en el proceso anterior. Por lo tanto, conozco el omega de esta barra. Y esta distancia también la conozco, porque es la distancia entre el punto C y el punto A. Es el vector posición de C respecto de mi sistema auxiliar puesto en A. Es este vector que está acá, que es el lado del eslabón 3. Entonces, esta velocidad que vale omega 3 por esta distancia también es conocida. ¿A dónde están las dos incógnitas? Y están en este vector. La velocidad absoluta, la velocidad de este punto, vista por un observador puesto en el origen del sistema absoluto. Es la rototraslación del punto C. Entonces, ¿en qué va a terminar esto? Y en que voy a tener que sumar estos dos vectores para obtener este. Es una suma vectorial común. Entonces, trazamos el vector velocidad de A, le sumo el vector velocidad de C, A, que sé que ¿a dónde lo voy a colocar a este? Se va a iniciar donde termina la velocidad de A, del vector velocidad, y va a tener un valor en centímetros igual al módulo de este vector en metros por segundo. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Y trazar un vector que vaya del punto cero de velocidad al extremo de la velocidad relativa de C respecto de A. Y esto me va a representar el vector que me da la velocidad absoluta del punto C. O sea, la velocidad que ve un observador, nuevamente, un observador puesto en el origen del sistema auxiliar. Ve esa velocidad. ¿Eh? Y ahí lo hemos obtenido como suma vectorial directamente, de dos vectores conocidos. Bien, esto es lo que vamos a aplicar desde el punto de vista de velocidad para determinar los trazados gráficos vectoriales relacionados con las velocidades de los diferentes elementos que componen el mecanismo. Mañana vamos a seguir con el método de centros instantáneos. Y posiblemente también veamos la parte de aceleraciones correspondientes al método gráfico, para ya empezar a resolver problemas directamente. Bueno, que tengan una tarde linda y que sigan bien. Hasta luego. Hasta luego, chicos.